Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar con Pau de urgencias hemato-oncológicas. Ya empezaron a ver algunas, como en la clase de lisis de la semana pasada de Vanessa. Y bueno, antes que nada, vamos a arrancar. No sé si pasa. Ahí está. Bueno, hablando un poco de epidemiología del cáncer en Argentina, bueno, desde el año 2000 se creó el registro oncopediátrico hospitalario argentino, en donde se reportan todos los pacientes con patologías oncológicas malignas, tumores del sistema nervioso central benignos y histocitosis multisistémicas y no multisistémicas, de 0 a 19 años. ¿Sí? Más o menos el promedio anual es entre 1.300 y 1.400 pacientes con patologías oncológicas en Argentina, con una tasa de 129 por millón. Es ajustada la tasa, como ven en la filmina, más que nada por la baja cantidad de población pediátrica a comparación de los adultos. En cuanto a la distribución de casos, según la clasificación internacional de cáncer pediátrico, a la cabeza se encuentran las leucemias, con el 37%, seguido por los tumores del sistema nervioso central y posteriormente los linfomas. La patología hemato-oncológica reúne casi la mitad de las patologías neoplásicas y la otra mitad se la divide en tumores sólidos. Tumor del sistema nervioso a la cabeza, como acabo de decir, luego seguido por tumores de partes blandas, neuroblastomas y tumores óseos. Bueno, hola, ¿cómo andan? Yo soy Pau. Bueno, ahora para meternos un poquito ya bien en lo que son las urgencias hemato-oncológicas, bueno, son entidades graves, potencialmente letales, que deben ser reconocidas obviamente de forma temprana para que nosotros podamos instaurar un tratamiento temprano y así poder reducir la morbimortalidad asociada, que la verdad es altísima para las urgencias. Estas urgencias las vamos a poder encontrar o al diagnóstico de la enfermedad, como lo que es el debut oncológico, o durante la enfermedad, que puede ser o por la progresión misma de la enfermedad o por el tratamiento. Y por eso es re importante que las tengamos en cuenta a la hora de evaluar al paciente oncológico o que nosotros sospechemos que puede tener patología tumoral. La próxima, Rodri. Se tilda un toque. Bueno. Bueno, ahora lo que van a ver en la próxima diapo, les voy contando igual, es una clasificación que le pusimos más o menos para agruparlas y así se las vamos contando. Las dividimos en urgencias metabólicas, que tenemos casi a la principal y más frecuente, que es el síndrome de lisis tumoral, que ese ya lo vieron con Vane, la hipercalcemia maligna. Después tenemos a las urgencias oncológicas por efecto de masa, que acá tenemos el síndrome de la vena cava superior, la compresión de la médula espinal y la hipertensión endocraniana. Después las urgencias por anormalidades de la sangre, que la más importante es la hiperleucocitosis, después tenemos la coagulopatía, obviamente la ACV, y les pusimos ahí para que nunca tampoco se olviden las urgencias infectológicas, que son por la inmunosupresión del paciente, donde tenemos la neutropenia febril, que esa también ya la vieron con Agustín. Bueno, para arrancar hablando de las metabólicas, está la hipercalcemia maligna, que bueno, es la alteración metabólica más importante que se puede ver como urgencia oncológica. Esta patología se define por el calcio sérico mayor a 10,5 o el libre iónico mayor a 1,35. Puede presentarse en cualquier estadio, en cualquier momento de la enfermedad y tiene una alta tasa de morbilidad. ¿Sí? Es escaso, es poco frecuente su presencia en los niños, con una incidencia del 0,4 a 1,3%, capaz que es más frecuente en adultos, se pueden ver en tumores como el cáncer de mama, de pulmón. En cambio, en los niños, capaz que se puede llegar a ver más frecuentemente en linfomas, en
tumores con metástasis óseas, con infiltración de médula ósea, en donde se puede llegar a producir procesos de osteólisis, ¿sí? A nivel tumoral. Eso sería como los más frecuentes. En cuanto a la fisiopatología, se podría describir dos mecanismos, o la osteólisis local, generalmente por un proceso, un aumento de la actividad osteoclástica a ese nivel, favorecido por la síntesis tumoral de interleuquinas 1, factor de necrosis tumoral y prostaglandinas. Y a nivel humoral, ya sea por la producción de vitamina D ectópica o péptido relacionado a la hormona paratiroide. Al hablar de los signos y síntomas asociados, se puede dar un cuadro de anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, letargia, confusión, ¿sí? Dolores óseos. Esta, a su vez, puede producir una diabetes insípida nefrogénica, ¿sí? Por el aumento del calcio sérico, lo que lleva a la poliuria y polidipsia, pudiendo generar una de las mayores complicaciones, la deshidratación, que va a favorecer, por ejemplo, a nivel renal, la litiasis renal, la nefrocalcinosis, además asociado hipertensión e insuficiencia renal aguda, alteraciones cardiológicas, más que nada arritmias, alteraciones en la conducción, produciendo bloqueos, pancreatitis, bueno, estado de confusión, estupor, coma y úlcera péptica. Para el diagnóstico, uno siempre tiene que tener la sospecha, antes que nada, después tenemos la clínica y los estudios de laboratorio que nos pueden acercar al diagnóstico. Más que nada a nivel serológico, con el nivel de calcio tanto sérico como iónico, los demás iones, la función renal importante, así como también las proteínas totales de albúmina, porque va a estar relacionado va a estar unido en la forma iónica a la albúmina. Y a su vez también como puede ser los niveles de hormona, paratormona y de vitamina D. En cuanto a la orina, podemos hacer calcio en orina, fósforo y creatinuria, y siempre monitorizar al paciente y buscar en el electro alteraciones en la conducción. También una ecografía renal, más que nada por la nefrocalcinosis que había nombrado anteriormente, y una radiografía de tórax. Para el tratamiento es importante, como las bases de tratamiento, tenemos hipercalcemia, tratar de aumentar la eliminación para disminuir el calcio sérico, inhibir la reabsorción ósea, ¿sí? A su vez, arrancar con el tratamiento de la enfermedad de base o seguir con el tratamiento, más que nada porque si sospechamos que es a nivel local y muchas veces nos ayuda con el tratamiento, sería lo indicado, y el uso de corticoides también está descrito. A su vez, otra cosa importante es suspender las drogas que pueden favorecer este cuadro de hipercalcemia, y a su vez suspender la suplementación enteral que puede estar recibiendo, que le puede aportar calcio. En cuanto al tratamiento, es importante lo que hoy dije en la clínica, el estado de deshidratación que puede predisponer, por lo cual es importante reponer ese volumen, ¿sí? Para favorecer la diuresis y la excreción del calcio, ¿sí? Se puede utilizar siempre bajo monitoreo estricto del balance, solución fisiológica 2 o 3 litros por metro cuadrado. En cuanto a los diuréticos, una vez que se corrigió la deshidratación, se puede utilizar furosemida, ¿sí? Que inhibe la reabsorción de calcio, y todo esto bien monitorizando, así, como dije recién, el balance, la función renal y el medio interno. Otro pilar importante del tratamiento son los bifosfonatos, ¿sí? Que disminuyen la reabsorción osteoclástica, ¿sí? Este es importante porque generalmente su función comienza a las 12 o 24 horas, luego de ser a 48 horas luego de ser administrado, pero permanece su
su acción durante 2 a 4 semanas, por lo cual muchas veces se puede llegar a ver un descenso abrupto que finalmente los pacientes terminan suplementados incluso con calcio posterior a la hipercalcemia. Así que es importante el monitoreo del ionograma y el calcio sérico. Ya menos visto en pediatría el uso del corticoides, calcitonina y bueno, en los pacientes graves de la hemodiálisis, pero bueno, hay que remarcar, la calcitonina inhibe la reabsorción osteoclástica, ¿sí? El efecto es de corta duración y a su vez la eficacia va disminuyendo con la administración repetida, por lo cual es importante su uso en las primeras 48 horas. ¿Sí? Además, la calcitonina aumenta la excreción urinaria del calcio y del magnesio, además de inhibir la acción osteoclástica. ¿Sí? Los corticoides, que inhiben la hidroxilación extrarrenal de la vitamina D calcitriol, por lo cual más que nada actúan a ese nivel, evitando que se siga aumentando los niveles de calcio. Y ya en casos refractarios, en donde se puede poner en juego la vida del paciente, se usa la hemodiálisis, así también cuando se ve alteración en la conducción de la conciencia o insuficiencia renal aguda. Bueno, ahora pasamos al síndrome de vena cava superior y ya entramos en las urgencias que son por efecto de masa. Bueno, el síndrome de la vena cava superior es un conjunto de signos y síntomas que van a surgir de la compresión, obstrucción o trombosis de la vena cava superior. Y si a esto le sumamos la compresión traqueal, aparece la definición de síndrome de mediastino superior. Lo que sucede en pediatría es que ustedes van a ver que en todas las bibliografías que lean sobre el síndrome de vena cava van a aparecer así por separado, pero en pediatría los vamos a usar como sinónimos y van a coexistir, obviamente por la anatomía de los niños. La vena cava superior se encuentra rodeada de cosas que son súper rígidas, como el esternón, otros ganglios, otros vasos, y van a hacer que eso sea de fácil compresión, y generalmente, como ahora vamos a ver, las causas que generan este síndrome son las masas tumorales. Entonces, cuando hay una masa tumoral mediastinal, no va a comprimir solo la vena cava y no la tráquea que tenemos posteriormente, sino que va a comprimir ambas cosas y vamos a ver los síntomas de las dos cosas juntas. Si bien la tráquea y el bronquio principal derecho, que también están ahí, son un poquito más rígidos, en pediatría es tan pequeño el calibre que se comprimen rápidamente. Entonces lo que sucede es que por la compresión, toda la éstasis venosa y el edema que se produce, disminuye el retorno venoso de cabeza, cuello, tórax superior y miembros superiores, y también disminuye el flujo aéreo. Como entonces les contaba, las etiologías más frecuentes del síndrome de vena cava superior son las masas tumorales, sobre todo malignas. 8 a 15% de los pacientes que tengan una masa mediastinal maligna pueden presentar el síndrome de vena cava superior. Es raro e infrecuente en pediatría, pero lo tenemos que conocer porque obviamente tenemos que actuar en consecuencia para poder disminuir la mortalidad que esto le va a generar. Dentro de estas masas tumorales, en orden de frecuencia, ahí ven que tenemos el linfoma no Hodgkin, la enfermedad de Hodgkin, neuroblastoma, tumores germinales y la leucemia linfoblástica aguda. Sobre todo la linfoblástica del fenotipo T, que son las que tienen más frecuencia de presentarse como masas mediastinales. De todas estas, el linfoma no Hodgkin a la cabeza con porcentajes súper diferentes y más frecuentes, casi un 70% de las masas mediastinales que veamos nosotros van a ser linfomas no Hodgkin. Ahí ven una imagen que ven una masa mediastinal, igual ahora vamos a ir a repasar bien qué es lo que vamos a ver. Y después nada, para que sepan, nombrarles que hay otras causas frecuentes de síndrome de vena cava superior, recontra infrecuente, y el que podemos llegar a ver es la trombosis, que suele asociarse en estos pacientes porque tienen accesos venosos centrales o por quimioterapia, que por ejemplo tenemos la asparaginasa, que van a ver que es algo que se usa en quimio y puede generar la trombosis de la vena cava superior. Clínicamente, esta presentación puede ser aguda y abrupta o puede ser más subaguda, depende el tipo de masa tumoral que sea y el crecimiento. Pero bueno, lo más frecuente que vamos a ver en estos pacientes es la sintomatología respiratoria, que tenemos un paciente que llega con tos, con disnea, ortopnea, que es esa disnea que empeora con el decúbito cuando están acostados y se tienen que sentar para respirar mejor, disfagia,
difonía, todo esto por la compresión por la masa y también por el edema mismo que se empieza a generar al comprimir la cava y edematizarse todos los tejidos. Y después también podemos ver sintomatología a nivel neurológico, como ansiedad, mareos, cefalea, pueden estar confundidos, letargia, alteraciones visuales como visión borrosa y hasta un síncope. Que esto, por ejemplo, al síncope se puede llegar porque al disminuir el retorno venoso de la vena cava al corazón puede disminuir el gasto cardíaco y ahí se nos puede generar un síncope. Y el resto de la sintomatología es también por el edema que se va a producir en el sistema nervioso. Lo importante que se acuerden también es que todos estos síntomas van a empeorar con el decúbito supino. El paciente se va a acostar y estos síntomas van a empeorar. Si nosotros lo estamos examinando y le queremos hacer el examen del abdomen, van a ver que va a empeorar la disnea o la taquipnea o lo que tenga. Y también si le vamos a hacer una tomografía, que la vamos a necesitar, o si se le va a hacer una punción pleural, o cualquier cosa que haga que el paciente esté acostado. Esto es porque obviamente al estar acostado, por el efecto de la masa, se comprime más la vía respiratoria y exacerba los síntomas. Y después, en cuanto al examen físico, nos vamos a encontrar un paciente que tiene edema de cabeza, cuello y toda la parte del tórax superior, que le podemos ver que tiene plétora o hasta cianosis facial, ingurgitación yugular, también pueden ver circulación colateral, que por ahí tarda un poquito más en desarrollarse la circulación colateral. Si fue muy agudo no la vamos a ver, pero si fue algo más subagudo, se empiezan a desarrollar vasos colaterales para ir retornando lo que no llega por la vena cava superior. Después también se pueden presentar con estridor, con sibilancias y disminución del murmullo vesicular, que puede ser o bilateral por la compresión o puede ser también unilateral, y a eso tenemos que prestar atención porque estos pacientes también pueden tener derrame pleural o también derrame pericárdico. Así que eso es importante que también prestemos atención cuando le hagamos el examen físico. Acá tenemos unas imágenes. La imagen, la que ven a la izquierda, es una nena que estuvo en el hospital, que llegó derivada por una tuberculosis. Esto me lo contó Vane de Mato, que ella me pasó esta imagen. Ven ahí en la parte axilar derecha que se ve como edematizada, es una adenopatía, y ya vino con ese tubo de avenamiento pleural, pero que no silaba ni burbujeaba, no tenía derrame. Y ven ahí que tienen bien la circulación colateral, todo el edema, ¿sí? Y en la foto de al lado se ve más lo que es el edema del cuello, y es un paciente con requerimiento de oxígeno, obviamente, porque estaría con la sintomatología respiratoria, y fíjense que está sentado, está como semisentado, que es re importante para disminuirle la clínica. Bueno, entonces el diagnóstico va a ser la anamnesis, todo lo que fuimos hablando, y el examen físico. Y como exámenes complementarios, bueno, este paciente va a llegar, si no nos llega con un laboratorio, se lo vamos a pedir nosotros, bien completa la lisis, no les voy a nombrar todo porque, bueno, ya sé que vieron este tema, el coagulograma, porque este paciente en algún momento va a necesitar alguna intervención para llegar al diagnóstico definitivo, y esto se lo puse para que lo tengan en cuenta y lo sepan. Estos pacientes tienen un difícil diagnóstico porque justamente los procedimientos en una masa mediastinal, si es solo lo que tienen, son súper invasivos. Y a veces si, por ejemplo, nos aparece una masa que vemos por la tomografía más en mediastino posterior y pensamos que es un neuroblastoma, podemos usar las catecolaminas en orina o el spray, que es lo que tenemos en el hospital, y así orientarnos un poco. O la alfa-fetoproteína o la beta-HSG, que esas serían para tumores germinales, que si bien son más infrecuentes, en algún que otro paciente quizás sepan que nos puede ayudar. Después entonces les vamos a pedir la radiografía de tórax y la tomografía de tórax. La tomografía, la verdad que sepan que casi seguro que la vamos a hacer por más que el paciente esté sintomático y empeore, la vamos a hacer lo más rápido posible, pero es algo que nos va a hacer mucho más específico y para ver la masa del mediastino, y al día siguiente o cuando sea necesario hay que evaluar la función cardíaca, un electro por si tiene que hacerse alguna intervención y un ecocardiograma para evaluar bien la función cardíaca y si tiene derrame pericárdico o si vemos alguna otra cosa. Acá en la próxima les puse unas imágenes, son súper obvias. Esta obviamente es mucho más difícil a veces darse cuenta del mediastino ensanchado y lo vemos un montón en la imagen, pero bueno, estas son súper obvias, y en las de abajo les puse como la masa mediastinal termina desplazando la vía aérea y en un momento ya la llega a comprimir, que dejamos de ver la columnita de aire. Así que bueno, el paciente va a llegar y nosotros lo primero que vamos a tener que hacer es el tratamiento de sostén. Ya después veremos, según la etiología, el tratamiento definitivo.
Lo vamos a poner el monitoreo no invasivo, la posición semisentada súper importante para disminuir los síntomas y va a ser más cómodo para el paciente, el oxígeno en la cabecera por si lo requiere, un acceso venoso seguro, que a veces la bibliografía dice que es mejor colocarlo en miembros inferiores, porque en miembros superiores, como está tan elevada la presión por la compresión de la vena cava, puede haber sangrado. Pero bueno, si no lo conseguimos en miembros inferiores, será en donde se pueda conseguir porque tenemos que tener el acceso venoso. Y si sospechamos que es, por ejemplo, un linfoma no Hodgkin o creemos que puede llegar a ser algo que puede lisar, vamos a tener que hacer la prevención y lo vamos a hiperhidratar. Pero recuerden lo que dijo Vane el otro día, que hay que tener cuidado con estos pacientes de no empezar a 3.000 mililitros metro cuadrado, sino que por ahí empezamos a 2.000, porque si no los podemos sobrecargar y generarle el edema pulmonar nosotros mismos. Además de que le van a controlar el balance y restos de controles. Pero bueno, lo que tienen estos pacientes para llegar al diagnóstico y hacer el tratamiento definitivo es que todos los procedimientos diagnósticos invasivos van a ser mal tolerados por los pacientes, tanto por la posición como por la sedación o la anestesia, porque lo que va a pasar al sedarlos o hacer una anestesia general es que va a empeorar la obstrucción de la vía aérea y puede llegar a tener un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué empeora la obstrucción? Porque se produce una relajación muscular del diafragma, de los músculos respiratorios, y asimismo del músculo liso de los bronquios. El paciente llega a un paro, lo van a terminar intubando en quirófano o donde esté el paciente o en terapia, y después es súper difícil la extubación, porque ahí la masa sigue comprimiendo, el paciente está intubado, los músculos están paralizados, entonces es imposible extubarlos y terminan por ahí falleciendo en terapia. Entonces, en esos pacientes que estén sintomáticos, inestables hemodinámicamente o con un distrés respiratorio, lo que por ahí se llega es hacer un tratamiento empírico previo a la sedación o anestesia general, que obviamente lo vamos a hablar en equipo, o con hemato o con onco, con el que sea que estemos viendo el paciente, no lo vamos a instaurar nosotros mismos, pero lo vamos a charlar entre todos y es una opción. Entonces, lo más frecuente a veces cuando son tumores, que puede ser un linfoma no Hodgkin, que era lo más frecuente, es instaurarme prednisona, que es el corticoide para el tratamiento de inducción de la quimio, que descienda un poco la masa y ahí recién hacerle la sedación para hacer el procedimiento diagnóstico definitivo. Si esto sucede, no puede pasar más de 48 a 72 horas siguientes de que nosotros le hagamos la biopsia, porque si no, como saben, vieron que el corticoide a veces nos enlentece y por ahí no llegamos al diagnóstico, entonces es necesario hacer la biopsia en 48 a 72 horas después de que le pusimos el corticoide. Pero bueno, si esa biopsia se va a hacer, siempre hay que empezar de lo menos invasivo a lo más invasivo, ¿no? Lo que me decía Vane de Mato, me contaba es que a veces antes de instaurar el corticoide se puede hacer una PAMO con anestesia local, que es dolorosa, pero es rápida, la pueden hacer sentados y por ahí terminamos llegando al diagnóstico rápido, ponemos el corticoide y empezamos con todo el diagnóstico si ya lo tenemos. O bueno, después está la biopsia de médula, pero eso sí que la verdad es doloroso. Después el resto de procedimientos requieren sedación. Si el paciente tiene un derrame y podemos sacar de ahí una muestra para ver si tiene células malignas, si tiene una adenopatía periférica como la nena de la foto, se podrá tomar de ahí, y en última instancia va a ser la biopsia mediastinal. La verdad que no es recontra invasivo, el paciente seguramente no tolere el procedimiento y es mal pronóstico terminar llegando a eso. Así que sería recontra importante, siempre si sospechamos que es de hemato, hablar con ellos y por ahí le van a hacer la PAMO antes, llegar al diagnóstico y empezar el tratamiento definitivo. Así que bueno, más o menos eso es cava superior. Bueno, ahora pasamos a compresión medular, que bueno, es una urgencia oncológica, neurológica y neuroquirúrgica, por eso la importancia de, más que nada, conocerla, para pensarla, para actuar rápidamente con un equipo multidisciplinario que pueda favorecer a la buena evolución del paciente, ¿sí? Más que nada porque el diagnóstico y tratamiento precoz, ¿sí? Es un factor importante para evitar el daño neurológico severo e irreversible en el paciente, ya que el shock medular posteriormente va a ser irreversible y le va a condicionar, más allá de su patología neoplásica, cualquier afectación y secuela posterior al paciente, ¿sí? Es también
es también bueno saber que la velocidad de instauración, ¿sí? Habla de la severidad y la posibilidad de revertirlo, el cuadro, ¿sí? Así que es importantísimo actuar rápidamente, ¿sí? La compresión medular, generalmente en los pacientes pediátricos, tiene una incidencia entre 3 y 6%, no es muy frecuente, pero se ve más que nada en pacientes con patologías con tumores sólidos, ¿sí? Como puede ser el neuroblastoma y el sarcoma de Ewing. Al hablar de la fisiopatología podemos dividirlas en dos niveles, a nivel macroscópico y microscópico. A nivel macroscópico, la afectación medular puede ser a través del foramen interventricular, ¿sí? Por la afectación paravertebral e invasión epidural posterior, ¿sí? Que generalmente podemos hablar de una compresión medular progresiva por invasión, ¿sí? Sin desestabilizar, ¿sí? La columna vertebral. Puede también producirse por afectación del cuerpo vertebral, ya sea por un tumor primario o por metástasis. Ya ahí estamos hablando de una compresión medular con inestabilidad de la columna, con invasión o acuñamiento del canal vertebral, ¿sí? O la afectación intradural e intramedular, ¿sí? Por afectación propia de la médula. Un tumor a ese nivel. Microscópicamente podemos hablar de a nivel radicular y medular. A nivel medular, lo primero que se va a producir es la éstesis venosa y edema del parénquima, ¿sí? Medular. Por lo cual se va a producir el edema vasogénico. A su vez también, a nivel intracelular, se va a producir un aumento de la liberación de citotoxinas, ¿sí? Lo que va a producir el edema citotóxico, ¿sí? Con afectación propia de la célula. Y posteriormente, ¿sí? Por la compresión de las arterias, se va a producir un infarto medular, más que nada porque no le llega ni irrigación con el nutriente necesario, ¿sí? Y el oxígeno, que va a producir la isquemia propia de la médula, y bueno, ya vendría a ser a nivel irreversible. Y a nivel radicular puede ser por mecanismo directo, por deformación o invasión de las fibras nerviosas, o indirecto, ¿sí? Por la falta del aporte nutricional, como aclaramos en la medular. Al hablar de la clínica, el principal síntoma que va a empezar a tener el paciente va a ser el dolor, ¿sí? Generalmente aparece antes que la afectación neurológica. Generalmente se da a nivel del dorso, más que nada a nivel de donde se está produciendo la lesión. Es un dolor de tipo progresivo, ¿sí? Que va en aumento y empeora con el movimiento, con la flexión y las maniobras de Valsalva, ¿sí? Por aumento de la presión. Posteriormente se produce el déficit motor o sensitivo. El déficit motor generalmente se va produciendo más gradual, ¿sí? Y puede producirse también abruptamente cuando se produce el shock medular por fallo vascular agudo severo, ¿sí? Generalmente se ve de proximal a distal, y es un factor pronóstico importante, el déficit motor, para la recuperación posterior y evitar las secuelas posteriores, ¿no? A nivel sensitivo se puede producir parestesias e hipoestesias distales, ¿sí? Que van ascendiendo hacia el nivel de la lesión. Y posteriormente se ve la afectación del sistema nervioso autónomo, ya sea por retención urinaria o constipación, o bien por pérdida de la continencia de los esfínteres. Muchas veces capaz que este tipo de manifestaciones el paciente te lo refiere como dolor, o capaz una sensación de hormigueo, o como una electricidad, ¿sí? No te lo va a referir, más cuando nosotros al hablar de pacientes pediátricos capaz que te lo refieren de esa manera, así como también, aunque ya tenemos un diagnóstico, por ejemplo, un neuroblastoma a nivel paravertebral, que nosotros lo tenemos en la sala y mientras se estadifica, le estamos haciendo, todavía no arrancó tratamiento, y nosotros en el examen físico tenemos que siempre preponderar el examen neurológico del paciente, más que nada de donde se encuentra la lesión, toda
lesión vendría a ser a nivel de la columna, ¿sí? Inferior, ¿sí? A ese nivel, para ver, por ejemplo, si el paciente deja, o sea, moviliza menos los miembros inferiores, o se queja de algún dolor, ¿sí? A ese nivel, jerarquizar, ¿sí? Para el diagnóstico, bueno, anamnesis, examen físico y examen neurológico a la cabeza, como venía diciendo recién, y lo ideal sería la resonancia de columna vertebral completa con gadolinio, ¿sí? Pero muchas veces estos pacientes, nosotros en el hospital porque tenemos la posibilidad, pero en otros lugares, ante la sospecha clínica, podemos pedir una radiografía de columna, ¿sí? Frente y perfil, que podemos ver capaz la lesión a nivel del cuerpo vertebral o el acuñamiento, ¿sí? Así como también una tomografía, un centello, que ahí se va a ver más la afectación ósea. Bueno, acá un paciente de nuestro hospital, más que nada para graficar, ¿sí? Es un paciente con un diagnóstico de neuroblastoma, acá se ve bien a nivel torácico, ¿sí? De izquierda a derecha, la progresión de la secuencia, en donde en las últimas dos se puede ver bien la afectación, la compresión medular, ¿sí? Y bueno, abajo el tamaño de la lesión, ¿no? Que este paciente con el diagnóstico se empezaron a dar cuenta que empezaba a movilizar menos los miembros inferiores y posteriormente, bueno, terminó siendo una compresión medular que le condicionó la secuela posterior. En cuanto al tratamiento, como hoy antes dije, ¿sí? Debe ser rápido y de forma multidisciplinaria. Acá tiene que trabajar no solamente el clínico, el oncólogo, sino también el neurocirujano, ¿sí? Importante, por si necesitamos tomar alguna conducta quirúrgica inmediata. Lo importante de esto es el inicio de los corticoides, ¿sí? La dexametasona es de elección, más que nada porque inhibe la síntesis de prostaglandina, regula el crecimiento vascular y todos los cambios que se producen a nivel del citoesquelético por el aumento de la permeabilidad. Entonces va a controlar el dolor y mejoría de la sintomatología neurológica, ¿sí? Al disminuir el edema, por lo anteriormente mencionado, ¿sí? En el hospital generalmente utilizamos 0,6 miligramos kilo cada 6 horas, ¿sí? La DEXA. A su vez, también, esto más que nada por el orden lo voy aclarando, es importante que desde un primer momento el neurocirujano conozca al paciente, ¿sí? Por el hecho de que pueda tener alguna intervención neuroquirúrgica, ¿sí? También hablamos en parte del tratamiento de la compresión medular, la quimio y los rayos, ¿sí? Importante aclarar, a ver, antes que largar una quimio en un paciente que corre este riesgo, también es muy importante lo otro. Más que nada, la quimio lo podemos utilizar en tumores que sabemos que son quimios sensibles, ¿sí? Como el linfoma, el neuroblastoma, el sarcoma de Ewing, pero no vamos a ver rápidamente la modificación, ¿sí? Por lo cual la parte quirúrgica y disminuir el edema es sumamente importante, ¿sí? Instalación precoz hace retrogradar los síntomas, ¿sí? Y ya que está, iniciar el tratamiento curativo. En cuanto a los rayos, ¿sí? Se utilizan junto con los corticoides, pero nosotros en nuestro hospital no contamos con la radioterapia en nuestra institución, por lo cual entre lo que es el trámite, la marcación y demás, no es de forma inmediata, por lo cual no podríamos esperar, pero hay otros centros nacionales en donde lo cuentan y pueden iniciar todo de manera conjunta, ¿sí? Y bueno, y el tratamiento asociado, ¿sí? De quimio y rayos. Pero la cirugía es muy importante, la minectomía descompresiva, y está reservada cuando no tenemos el diagnóstico etiológico, ¿sí? Con un gran déficit motor que va progresando, el deterioro neurológico más allá del tratamiento anteriormente mencionado, ¿sí? Los tumores que ya sabemos que son radio o quimios resistentes, así como también en la compresión medular con fracturas patológicas de los cuerpos vertebrales o la columna inestable, como hoy le mencionaba, ¿sí?
Otro pilar del tratamiento es la analgesia, ¿sí? Más que nada los AINES, opioides y todas analgésicos coadyuvantes, más que nada para el dolor neuropático que puede producir, como la carbamazepina, gabapentin y antidepresivos tricíclicos. Importantísimo para todo lo que son los síntomas asociados. Después, importante también la rehabilitación. No la rehabilitación posterior al hecho, sino también el uso de dispositivos que podamos estabilizar la columna como un corset y evitar el daño por aplastamiento vertebral. Muchas veces hay pacientes con metástasis en los cuerpos vertebrales, tienen afectado toda la columna y tienen que usar corset más que nada para evitar el aplastamiento y la compresión por desplazamiento vertebral, ¿sí? Y bueno, la rehabilitación per se, instaurada rápidamente, luego de pasado el momento agudo y en donde nos lo permita, para disminuir el número y la cantidad de secuelas, ¿sí?, permanentes que nos va a dejar. Bueno, ahora pasamos al síndrome de hipertensión endocrinal, también aparejado como una urgencia neuroquirúrgica en caso de requerirlo, ¿sí? La hipertensión endocriniana son todos los síntomas y síntomas que se observan ante la presencia del aumento de la presión, ¿sí?, intracraniana. Esto, ¿cómo se va a producir? Nosotros sabemos que el sistema nervioso está comprendido por el cerebro, médula y la parte nerviosa, pero a su vez la columna y el cerebro y la médula, ¿sí?, y toda su vascularización se encuentran inmersos en una cavidad ósea inextensible, como son, por lo menos posterior a los 2 años, que es el cráneo, ¿sí?, y la columna vertebral, ¿sí? Y todo eso rodeado por líquido cefalorraquídeo. Todo este sistema hidrostático, ¿sí?, mantiene una presión positiva supraatmosférica, que es la presión intracraniana. Generalmente puede tener variaciones fisiológicas por la edad, pero se mantiene estable en un rango entre 5 y 15 milímetros de mercurio, gracias a la adaptación de los cambios de presión, la presión de perfusión cerebral y la presión intracraniana. Bueno, entonces, el aumento de la presión intracraniana, ¿sí?, va a afectar el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Este es el que nos va a permitir que el cerebro y la médula se encuentre oxigenada y con todos los nutrientes que le lleguen a la célula. Entonces, la presión de perfusión cerebral va a ser igual a la presión arterial media menos la presión intracraniana. Si se produce un aumento de la presión intracraniana, se va a producir un descenso de la presión, de la presión de perfusión cerebral. Entonces se va a producir un colapso del lecho arteriovenoso y va a comprometer el flujo sanguíneo cerebral. Por lo cual tiene que activarse un sistema de autorregulación del flujo para que se mantenga la presión de perfusión cerebral normal. Para lo cual aumenta la presión arterial y disminuye la resistencia vascular cerebral. Si algún mecanismo de todos estos fallan, se va a producir la hipertensión endocriniana. En cuanto a la clínica, uno siempre está pendiente en estos pacientes capaz que tenemos por guardia y sabemos que tiene un tumor a nivel del sistema nervioso, que está internado, y nosotros siempre controlando que no nos aparezca la tríada Cushing que tanto conocemos. Muchas veces tenemos un paciente que por consultorio nos puede consultar por cefalea o vómitos y que tenga una cefalea que tenga banderas rojas, y todo esto en el interrogatorio puede ser importante porque podemos estar en presencia de un paciente con un tumor del sistema nervioso que está haciendo la clínica de la hipertensión endocriniana, ¿sí? Lo más común es las cefaleas. Pueden ser generalmente matutinas, que se aparecen de manera progresiva y van empeorando con la maniobra Valsalva. Puede tener el paciente despertares nocturnos, con vómitos, ¿sí? Más general en el paciente más grandecito que nos pueden llegar a referirlo, pero en lactantes se puede producir alteraciones en la
en la conducta, o el paciente está apático, irritable, ¿sí? Que la mamá nos dice que capaz no lo nota como antes, ¿sí? Así como también puede estar perdiendo pautas madurativas. Después los vómitos, que es también un síntoma frecuente, que pueden ser matutinos al despertar, pueden ser continuos intermitentes y precedidos o no por náuseas, ¿sí? Y no generalmente son a chorro como capaz te lo describe la literatura. Y cambios en la personalidad, como decía, y conciencia, ¿sí? Como un paciente con somnolencia, letargia. Estos serían los tres más comunes que se pueden dar, ¿sí? Posteriormente, sí, en el paciente lactante podemos ver un aumento del perímetro cefálico, ¿sí? Y el signo de esos ojos en sol poniente, más que nada que se produce por descenso del globo ocular, ¿sí? Con falta de oclusión del párpado superior y exteriorización de la esclera, o sea que se vea la parte de la esclera. Y bueno, ya la tríada de Cushing, cuando ya establecido el síndrome y es florido, que generalmente no tendríamos que llegar a ese punto, con bradicardia, hipertensión arterial y alteraciones en el patrón respiratorio. Bueno, si la evolución de la hipertensión endocraniana se produce sin ningún tipo de tratamiento, ¿sí? El paciente puede llegar al síndrome de herniación cerebral, que depende del nivel donde el paciente puede llegar se puede estar herniando, se va a producir diferentes clínicas, ¿sí? A nivel transsectorial, el paciente se caracteriza por tener un deterioro rápido de la conciencia, postura de decorticación, respiración de Kenny-Stokes y midriasis bilateral. Obviamente, si esto sigue progresando, la postura de descerebración. Si la herniazón se produce a nivel del uncus, ¿sí? Aparece deterioro progresivo de la conciencia, midriasis homolateral, más que nada por afectación del tercer par, y hemiparesia contralateral. Y si la herniación se produce a nivel tonsilar o infratentorial a nivel central, se produce alteración de la conciencia, pupilas intermedias fijas, signos de afectación de pares craneales bajos, bradicardia, bradinea, hipertensión arterial, la tríada de Cushing, ¿sí? Pero siempre estamos hablando de un paciente con alteración de la conciencia en donde tenemos que actuar rápidamente, ¿sí? Porque ya estamos llegando demasiado tarde. Para el diagnóstico, sospecha clínica, ¿sí? Y para estudios complementarios, de lo más simple a lo más complejo, más que nada en el paciente que no tiene tan florida la clínica, capaz tiene los síntomas primeros mencionados, como lo más frecuente, como la cefalea, vómitos, que tenemos en el consultorio, capaz lo más rápido puede ser realizar un fondo de ojos, donde se puede ver un edema de papila, en donde se puede ver borramiento de los bordes, dilataciones venosas y ausencia del pulso venoso. Y si la hipertensión se produce de manera aguda, ¿sí? Se pueden ver hemorragias y exudados a nivel del fondo del ojo, ¿sí? Después, la tomografía, ¿sí? Que más que nada nos va a dar un inicio de el efecto de masa que puede estar produciendo la lesión ocupante de espacio, valorar el sistema ventricular, a ver si tenemos ventriculomegalia, y bueno, ya ahí tendríamos un diagnóstico un poco más certero. Y después la resonancia, más que nada para mejor determinar la etiología que puede llegar a ser. Acá se ve una imagen en donde se ve, bueno, un tumor a nivel de fosa posterior, con el aumento del tamaño ventricular. Acá se ven en los otros cortes el aumento del tamaño de los ventrículos laterales, ¿sí? Con todo el edema periventricular, ¿sí? Bien marcado. Para el tratamiento, bueno, como toda urgencia, medidas generales y específicas. Las generales, el ABCD, ¿sí? Más que nada evaluar, asegurar la vía aérea, según el estado de conciencia, si requiere intubación e ingreso a ABM, ¿sí? Evitar la hipotensión para no disminuir el flujo sanguíneo cerebral por la fisiopatología que antes expliqué. Optimizar el flujo sanguíneo, ya sea con la cabecera a 30 grados, manejo del dolor, ¿sí? Para disminuir el gasto cardíaco, y
para ayudar al paciente en el confort clínico, más que nada antieméticos para el manejo de las náuseas. Como medidas específicas, es de elección para el edema cerebral la dexametasona, ¿sí? Por su mejor llegada al sistema nervioso. Tenemos una dosis de carga de 1,5 miligramos kilo o dosis máxima de 10 miligramos, y después un mantenimiento, usamos 0,6 miligramos kilo día cada 6 horas. Es importante esto, intentar reducir el edema hasta que se tenga que tomar una resolución en caso de ser quirúrgica. Después, este paciente obviamente tiene que estar sumamente monitorizado, y en muchas situaciones, si ya tiene alteración de la conciencia, es mandatorio el manejo en una terapia intensiva, ¿sí? Donde se puede instaurar también la terapia hiperosmolar, ya sea con cloruro hipertónico, cloruro de sodio 3%, que va a producir alteraciones, modificaciones en la osmolaridad para reducir, para descender la presión intracraniana, ¿sí? Hay que monitorizar la osmolaridad, ¿sí? Que no supere los 360 milimoles litros, y la anatremia. Y el manitol, ¿sí? Que desciende por dos mecanismos la presión intracraniana, ya sea disminuyendo la viscosidad sanguínea para aumentar aumentar el flujo sanguíneo, por lo cual disminuimos la PIC, o por efecto osmótico, ¿sí? Reduciendo el edema cerebral y aumentando la diuresis. Ahí está la dosis, 0,5 a 1 miligramos kilo va a pasar endovenoso en 1 hora. ¿Sí? Otras terapias que podemos utilizar, más que nada con el paciente ya en ABM, es la utilización de una hiperventilación, más que nada para mantener una presión de dióxido de carbono entre 30 y 35 milímetros de mercurio, ¿sí? Que va a producir una vasoconstricción y disminución de la presión intracraniana, ¿sí? Esto hay que mantenerlo en estos niveles, porque la disminución por debajo de 30, ¿sí? No está recomendada, porque puede producir una disminución del flujo sanguíneo con la posterior isquemia. Y bueno, la parte que le compete al neurocirujano, más que nada la cirugía, que dependiendo del tipo de tumor y el lugar de afectación, es las indicaciones del procedimiento que requiera el paciente, ya sea con una tercera ventriculostomía, ¿sí? Para restablecer rápidamente la circulación de líquido cefalorraquídeo, más que nada si no se puede hacer, o para en segundo término, realizar la exéresis tumoral, ¿sí? Entonces, sí tiene mucha presión, mucha ventriculomegalia. La derivación de líquido cefalorraquídeo, ya sea por una derivación ventriculoperitoneal, una derivación ventricular al exterior, ¿sí? Más que nada se produce cuando los ventrículos se encuentran dilatados, tumores de línea media, ¿sí? Con afectación en fosa posterior, y cuando sospechamos de que la exéresis del tumor no va a restablecer la circulación de líquido cefalorraquídeo. Esto está contraindicado, la derivación de líquido, cuando los tumores son hemisféricos con gran efecto de masa que puede producir un colapso y herniación, ¿sí? Bueno, y en cuanto a la exéresis tumoral, más que nada se produciría en primer término cuando la dilatación ventricular es leve o moderada y puede restablecer la circulación normal del líquido, ¿sí? Bueno, y por último, no se cansen, les cuento un poquito de hiperleucocitosis, que es otra urgencia que también nos podemos encontrar bastante en el hospital. ¿Qué significa hiperleucocitosis? Cuando tenemos un recuento de glóbulos blancos mayor a 100.000. Clínicamente esto se va a volver significativo según el tipo de leucemia que sea. En el caso de la mieloblástica, con más de 200.000 glóbulos blancos, ya podemos encontrar síntomas. Y en el caso de la linfoblástica, con más de 300.000 glóbulos blancos. Hay un subtipo que por ahí conocen de la leucemia mieloblástica, que es la promielocítica, que la verdad que esa no ingresa en esto, porque con 10.000 blancos ya puede tener unas complicaciones tremendas, así que esa no entraría en tener que tener 200.000 blancos. ¿Por qué se da esta diferencia entre mieloblástica y linfoblástica? Porque los mieloblastos son casi 2 veces más grandes que los linfoblastos y además tienen más frecuencia
de adhesión entre esos mismos porque expresan como unas moléculas que hacen que se unan más fácilmente. Por eso es que con menos cantidad de glóbulos blancos se puede dar complicaciones por hiperleucocitosis en la mieloblástica que en la linfoblástica. Se va a dar en un 5 o un 20% de los pacientes que tengan leucemia aguda, y tiene una elevada morbimortalidad, sobre todo temprana. La verdad que es altísima la mortalidad que tiene, de un 20 a un 40%. Existen factores de riesgo de que nos hagan pensar que pueden tener una hiperleucocitosis, pero bueno, la verdad que nosotros cuando nos encontremos al paciente va a llegar, le vamos a pedir el laboratorio si sospechamos un hematológico, o ya va a llegar con el laboratorio y vamos a ver que tiene los blancos y no vamos a saber qué tipo es. Pero bueno, para que sepan que existen y los conozcan. Esto va a ser más frecuente en menores de 1 año y adolescentes. En algunas anormalidades citogenéticas, por ahí han escuchado las leucemias que tienen el cromosoma de Filadelfia. En las linfoblásticas del fenotipo T con masa mediastinal, en esas es muy frecuente la hiperleucocitosis, y en las mieloblásticas, que hay bastantes subtipos, nada, en la M4 y en la M5. ¿Qué es lo que pasa en la hiperleucocitosis que le genera estas complicaciones a los pacientes? Que se genera un aumento en la viscosidad sanguínea, ya sea por el gran volumen de leucocitos, que es porque tenemos mucha cantidad, y por el mayor tamaño que tienen los blastos que los leucocitos normales, y porque se empiezan a formar agregados de blastos y trombos, por esto que les decía que tienen estas moléculas de adhesión. Y además lo que se dice es que los blastos liberan citoquinas, generan un daño en el endotelio y se empiezan a adherir también al endotelio. Y todo esto lo que genera es que se obstruya la microvasculatura por todos estos blastos y se genere o isquemia o hemorragias. Y esta isquemia o hemorragias van a poder ser multisistémicas, ¿sí? Las hemorragias van a ser o por el daño endoteliar, porque se daña el endotelio y sangra, o porque se puede llegar a dar una coagulación intravascular diseminada, que se empiezan a consumir las plaquetas y también se da el sangrado. Entonces, con esto es que llegamos a las complicaciones o manifestaciones clínicas más importantes de la hiperleucocitosis, que es la leucostasis, la coagulación intravascular diseminada y el síndrome de lisis tumoral. En el caso de la leucostasis y la coagulación intravascular se suelen dar por ahí más en las mieloblásticas, y la lisis tumoral se da más frecuentemente en las linfoblásticas. Bueno, para contarles un poco, la leucostasis, ¿sí? Va a ser entonces el síndrome clínico que se produce por la oclusión vascular, secundaria a esto que les decía, de que se acumulan los blastos, se pegan al endotelio y nos generan una hipoxia tisular, ¿sí? Nos generan una isquemia, que se puede dar en cualquier tejido del cuerpo porque va a estar irrigado, ¿no? Pero principalmente lo que se ve es que se da o en sistema nervioso central o en pulmones, ¿sí? En el caso de que esta leucostasis se dé en sistema nervioso central, o vamos a tener o la isquemia que nos va a llevar a un infarto o una hemorragia en el sistema nervioso, así que es gravísimo. Así que los pacientes van a poder presentar cefalea, cualquier alteración en el nivel de conciencia, convulsiones, ataxia, visión borrosa. Vamos a ir a revisarlos y podemos ver cualquier déficit focal, una paresia, una plejía, y si llega a hacerse un fondo de ojo, vamos a ver el papiledema. Y en el caso de que se dé una leucostasis pulmonar, también lo mismo. O se puede dar una isquemia pulmonar, que ahí lo que pasa es que se altera la relación entre la ventilación-perfusión, nos quedan estas áreas sin perfundirse, y nos da taquipnea, disnea, hipoxemia, y puede llegar hasta una insuficiencia respiratoria. Y al examen físico lo que vamos a poder encontrar es alteraciones en la auscultación. Es re importante que con estos pacientes que ustedes vean que tienen 300.000 blancos, un paciente con 400.000 blancos, estén atentos al mínimo de estos síntomas, porque son pacientes que están bien y de un segundo para el otro cambiaron clínicamente. Así que van a ver que cuando tengan una hiperleucocitosis lo van a tener que controlar casi de manera horaria, para poder ver estas cosas más importantes, que es o la afectación del sistema nervioso o los pulmones. Y después otras complicaciones que puede haber es el priapismo, que el priapismo también se da por un fenómeno de isquemia. Se ocluye la vena que irriga los cuerpos cavernosos y aparece el priapismo. O un fallo renal agudo y hasta terminar en un fallo cardíaco, ¿sí? Cualquier sistema se puede afectar. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Bueno, si nos llega con el laboratorio ya vamos a ver la hiperleucocitosis. Si no, si lo sospechamos, lo vamos a encontrar nosotros. Además le vamos a pedir todos los parámetros de lisis, ¿sí? Les vamos a pedir el coagulograma, por esto que les contaba, que puede haber alteraciones de la coagulación y por las hemorragias. Y una imagen, que lo más importante entonces va a ser, si vemos sintomatología respiratoria, la radiografía de tórax.
Y si vemos algo neurológico, la tomografía cerebral. Lo que me decía Vane de Mato es que a veces, obviamente los chicos, como saben, a veces son re difíciles de evaluar, y más en un nene de 2 o 3 años, le queremos evaluar la parte neurológica y no sabemos si está irritable o si llora porque nos desconoce, porque está en un lugar distinto, porque está enfermo o por lo que sea. Entonces, por ahí si ya tenemos 400.000 o 500.000 blancos, sería aconsejable que nosotros le hagamos la tomografía cerebral, porque es altísimo el riesgo que hay de sangrado. Entonces, por ahí no esperar a que nos llame algo la atención, sino si ya tenemos tanta cantidad de blancos, es indicación hacerle la tomografía cerebral. Y vamos a ver, obviamente, o buscar el sangrado o un infarto. Y en el caso de la radiografía de tórax, lo que nos podemos encontrar es un infiltrado intersticial o alveolar bilateral difuso, ¿sí? Como estas dos que les puse acá. Por ahí estas son bastante notorias, pero bueno, pedimos una radiografía y la miramos bien a ver si algo nos llama la atención. O también puede ser totalmente normal, ¿sí? No es que siempre va a estar alterada. Entonces, estos pacientes llegan, ¿sí? Nosotros entonces le vamos a hacer todo el control clínico estricto, ¿sí? Los tienen que controlar casi horariamente, lo van a pesar, le van a hacer el balance de ingresos y egresos, ¿sí? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero, importante prevenir la lisis tumoral, ¿sí? Tienen alto riesgo de lisis tumoral las hiperleucocitarias, ¿sí? Así que le vamos a poner la hiperhidratación, siempre recordar que sin potasio, a 3.000 mililitros metro cuadrado, el alopurinol. Estos pacientes tienen indicación de rasburicase, ¿sí? Por más que nosotros no tengamos el ácido úrico, cuando estos pacientes llegan, nos dicen, viene un paciente derivado con 400.000 blancos, le vamos a pasar el rasburicase, ¿sí? Una dosis, como les dijo Van el otro día, a 0,5 miligramos kilo, y se administra. Las transfusiones de plaquetas son importantes. Para que sepan, no aumentan la viscosidad de la sangre, así que nosotros vamos a poder transfundir con plaquetas las veces que necesitemos, ¿sí? Siempre necesitamos tener arriba de 20.000, así que si tenemos menos, transfundimos. Y si encima el paciente tiene un sangrado, vamos a necesitar tener 50.000 plaquetas, así que lo vamos a transfundir, ¿sí? Vamos a corregir anormalidades de la coagulación, si el paciente tiene algo, si necesita plasma o algo, hablaremos con hemoterapia. Y sí, lo que hay que ser cuidadosos es con los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos sí aumentan la viscosidad, ¿sí? Así que si tenemos un paciente con 6 de hemoglobina, pero está clínicamente estable, podemos evitarle transfundirle glóbulos rojos, ¿sí? Lo vamos a decir nosotros, es totalmente clínico el criterio, y si nosotros no nos llama la atención nada, no está taquicárdico y está estable, lo podemos esperar con el valor que sea de hemoglobina, porque si no lo vamos a transfundir y le vamos a generar o más síntomas, o vamos a empeorar si los tiene, ¿sí? Esto sería nuestro tratamiento de sostén. Y después, obviamente, está el tratamiento definitivo, que ya va a ser cuando se haga el diagnóstico. Por ahí, a veces, en las hiperleucocitarias, con el extendido periférico, de Mato a veces ya hacen el diagnóstico, pero en algunos casos va a ser necesaria la PAMO, así que va a ser en los días siguientes, ¿sí? Según el tipo de leucemia que sea, si es meloblástica o si es linfoblástica, va a ser la quimioterapia adecuada según el protocolo. Y después lo que tenemos, que se los cuento para que conozcan, no lo vamos a hacer nosotros, esto se hace en terapia y lo hace hemoterapia, es la leucoaféresis o exsanguinotransfusión. La exsanguinotransfusión ya no se usa, ¿sí? Lo que se puede llegar a usar es la leucoaféresis, que va a ser un tratamiento temporario, ¿sí? No va a ser algo que nos trate definitivamente a este paciente, que lo que hace es lavar la sangre de los glóbulos blancos, ¿sí? Es como cuando te sacan las plaquetas, que sacan las plaquetas y te vuelven el resto de la sangre, bueno, así, pero sacan los glóbulos blancos. Y así nos hacen el descenso. La única indicación absoluta de la leucoaféresis es los pacientes con hiperleucocitosis sintomática, ¿sí? Que están en estatus o que tienen un distrés respiratorio tremendo. Esos pacientes son la única indicación absoluta. Después van a ver que si leen, a veces te dicen algunos, con más de 300.000 blancos le podemos hacer la leucoaféresis, con más de 400.000, bueno, no se usa ese criterio y va a depender de lo que el hematólogo vea, si le parece que es necesario o que no. Vanessa me contaba que los últimos 2 pacientes que tuvieron fue con 800.000 blancos y 1.000.000, que obviamente llegaron sintomáticos y se fueron a terapia y hicieron la leucoaféresis, que anduvieron bien. Y eran linfoblásticas T, ¿se acuerdan que yo les dije que era lo más frecuente? Así que, bueno, con esto es hiperleucocitosis y finalizamos. Y ahí, bueno, tienen la bibliografía para leer lo que quieran.
Buenísimo, chicos. Muchas gracias. Muy linda la clase. Sí, es algo por ahí realmente no es lo que más revisamos y estudiamos, no son los temas más frecuentes, pero en nuestro hospital, que tenemos un servicio de hemato-oncología y de oncología de referencia provincial, se vuelven frecuentes estas patologías. Ahí cuando ustedes las iban nombrando, excepto la hipercalcemia maligna, del resto he visto algunos pacientes en estos pocos años, así que son frecuentes en nuestro hospital y tenemos que conocerlo y tener alta sospecha diagnóstica. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a los chicos. Yo tengo una pregunta para Rodri. Cuando habló de Raro, compresión Mar. medular, ¿eh? Qué raro, Mar. Bueno, no te pregunto nada entonces. No, dale, dale. No, en compresión medular, si habías leído algo o escuchado algo de cuánto tiempo ponerla, o sea, en qué momento poner la dexametasona, obviamente, bueno, cuando tiene síntomas de compresión medular, pero si hay algún tiempo en el cual decís, bueno, no, ya pasó tanto tiempo, no me sirve, no la No, pongo, vos o lo la ponés. sospechás y siempre para reducir el edema que está produciendo la compresión y la afectación, la utilizás. ¿Y hay algún tiempo en el así que la usás, o es más o en- menos según la mejoría del paciente? no, o sea, la utilizás hasta la resolución de los síntomas o más que nada la resolución quirúrgica en caso de ser necesario. Muchas veces viste que la tienen un Sí, un tiempo, tiempo. pero no decía un tiempo específico. Bien, bien, perfecto. Pero bueno, es más allá de la pregunta, como decía Miguel, creo que es importante conocer las entidades estas para pensarla y como actuar rápidamente, ¿sí? Creo que es como decís vos, Miguel, capaz que a lo largo de toda la resi todos terminamos con varias de estos tipos de patologías en nuestros pacientes. Así que es importantísimo. Bueno, si no hay más preguntas. Bueno, agradecer más que nada al servicio de ONCO por la supervisión de la clase y Emato también, ¿sí? Sí, Que Vane sí. estuvo atrás. Yo charlé con Vane, me dijo que ella, bueno, hoy justo no podía estar porque trabajaba, pero que si tenían alguna duda muy específica por ahí de la especialidad, le podemos mandar, que ella nos da una mano y nos manda bibliografía de lo que necesiten. Bueno, cualquier duda nos encuentran en el HOSPI, así que nada, ante cualquier duda nos paran en el HOSPI y nos preguntan, no hay problema por eso. Genial, gracias chicos. Bueno, A ustedes por la invitación. sí. Chau, chis. Bueno, después Felices aceptamos fiestas. el pan dulce que nos Sí, prometieron. por favor, Después a la con vuelta. chips de chocolate. Una danzatura ahí en jefatura. Nos vemos.